grande así, podíamos verlo, podíamos de repente quizás imaginarnos un poco más qué era lo que ocurría cuando parasitaban el hospedador, pero ahora estamos entrando, ya entramos en un grupo de parásitos que son parásitos un poco más complejos, a pesar de ser organismos menos diferenciados, son organismos más simples, como el usuario, pero que tienen una habilidad y unas capacidades de causar daño en su hospedador, en este caso en el ser humano, muy avanzada, ¿ok? Entonces las cosas se van complicando un poquito porque los patógenos van siendo más complejos. Entonces, como siempre les digo a mis estudiantes, lo mejor que ustedes pueden hacer para estudiar parasitología es tener una comprensión de las cosas, porque si se aprenden todo, ¿sí? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Ya. Entonces, vamos a tener una comprensión de lo que es la leishmaniasis tegumentaria americana. Para quienes no sepan, bueno, más o menos de lo que vamos a abordar. Vamos a hablar generalidades, vamos a mencionar un poquito esto y nos vamos a detener un poquito aquí. Ya, pero para ponerse la pantalla completa, que por eso es que no sé. No se le queda bien la Ahí. PDF, ¿eso no es un PDF? Ahí. Eso, Listo. wow. Ese señor, vale. Gracias, gracias. Bueno, también lo tengo en PowerPoint. No sé si... No, está bien, profe. Bueno, entonces vamos a pasarnos por manifestaciones clínicas, vamos a ver algunas cositas. Esto para que se vayan ubicando en cómo va a ser el orden de la clase. Entonces, bueno, esto realmente no está desactualizado desde el año 2021, no lo tengo acá para que veamos estas cifras ni nada, sino que lo que quiero es que se fijen en este mapa, ¿ok? En este mapa de Venezuela, aquí está por colores de acuerdo a la endemicidad de las regiones. Entonces, más adelante van a ver que hay otro mapa, donde es un mapa, yo les digo que el frío, porque es un mapa que está como en blanco y negro, donde van a poder ver la distribución de los diferentes tipos de leishmaniasis en Venezuela. ¿Ok? Esto es la manera de introducir. Entonces, fíjense, esto, como ya se los mencioné, ya estamos en los protozoarios y vamos a detenernos aquí. Bueno, esto es común para lo que vamos viendo y parte de lo que vimos ayer en discusión, pero aquí vamos a cambiar de familia y vamos a la familia Trypanosomactidae. Aquí tenemos el género Leishmania. Aquí tenemos subgénero Leishmania y Leishmania aviana. Más adelante vamos a ver que estos géneros y subgéneros se agrupan en complejos que a su vez están integrados por otras, por diferentes especies de Leishmania. Entonces eso lo vamos a ver ahorita para que no se confundan. Por ejemplo, acá, fíjense, poco de la familia Trypanosomactidae tenemos el subgénero Leishmania y tenemos el subgénero Viana. Aquí vamos a tener los complejos de acuerdo. Aquí está el nombre del complejo. Complejo Leishmania donovani, Leishmania tropica, Leishmania mexicana y las especies que se ubican dentro de estos complejos, los paravianos, brasiliensis, guyanensis y así. Esto es difícil que se lo aprendan en el primer momento porque si todavía no están familiarizados les va a costar un poco, pero tengan en mente este esquema porque cuando se les pregunte género y especie de Leishmania que pueda causar leishmaniasis cutánea, leishmaniasis visceral, leishmaniasis tegumentaria, sepan qué es lo que van a rellenar en sus parciales, ¿ok? Para que no vaya a haber confusión allí. Ahora, fíjense aquí cómo tenemos las género por género y especie. Tenemos acá las especies que son patógenas para el ser humano. Ahí creo que son, no estoy segura, creo que son 22 o 20, creo que son 22 especies que son patológicas, que son patógenas para el ser humano. No me acuerdo ahorita. Entonces, tenemos una leishmaniasis, unas especies que están asociadas o que tienen, digamos,
tropismo, por así decirlo, en la región de las Américas para leishmaniasis cutánea y para leishmaniasis mucosa. Entonces, acuérdense que la leishmaniasis se presenta en una forma que es de piel y una forma que es de mucosas. Esto está metido en lo que es la clasificación de leishmaniasis tegumentaria. ¿Okay? Entonces, con la tegumentaria vamos a encontrar tanto las formas cutáneas diseminadas y las formas mucosas. Entonces, hablando un poquito de este parásito para conocer y entender un poco su biología, es un protozoario que él es intracelular obligatorio y que el sistema que él invade es el sistema fagocítico mononuclear y el sistema retículo endotelial. Esto es importante que nos vayamos ubicando porque estamos ya enfrente de un parásito que es intracelular. Y esto va a cambiar mucho las cosas porque hasta ahora hemos visto parásitos cuya hábitat definitiva es el intestino delgado, la mucosa, otros la pared, otros la luz. Pero acá ya el parásito es un protozoario que va a estrictamente tener que estar dentro de las células del sistema fagocítico mononuclear, es decir, los macrófagos, que tienen un ciclo de vida heteroxeno, que por lo tanto requiere al menos de 2 hospedadores, es una enfermedad metaxénica porque requiere de un vector, y otra cosa que es interesante es su reproducción. Su reproducción es por fisión binaria. Y esto tiene una importancia, ya lo vamos a ver más adelante en el ciclo de vida. Y tiene una estructura interesante que no habíamos visto hasta ahora, que es el kinetoplasto, que está compuesta de un material genético extracelular que se llama así, como una especie de una mitocondria modificada. Esas son particularidades de la leishmania y tiene múltiples mecanismos de evasión de la respuesta. Aquí no solamente vamos a tener mecanismos de acción patógena y una patogenia, sino que vamos a tener la evasión de esa respuesta por mecanismos propios que tiene este parásito. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? De formas evolutivas vamos a ver los promastigotes, que es este dibujito que tenemos acá, donde el promastigote se caracteriza por ser una forma extracelular. En este caso, el espiriforme tiene una forma así como de uso, tiene su núcleo, esto es lo que les estaba diciendo del kinetoplasto, esta estructura aquí, y bueno, tiene un flagelo porque es una forma móvil, esto es un flagelo, aquí es un flagelito, y fíjense que el kinetoplasto tiene la característica de que se ubica de forma anterior, no tiene membrana ondular, ya más adelante van a ver lo que es la membrana ondular, si no lo han visto todas, díganme. En la lámina, o sea, para saber si se puede escribir de las dos maneras, o sea, lo puede escribir con C, también lo puede escribir con K. Sí. Ok. Sí, porque se lo puede escribir, normalmente lo escribimos así, kinetoplasto. Ok. La mayoría de las veces se encuentra así, kinetoplasto. Gracias. Ajá, entonces, la otra forma que vamos a tener, fíjense ustedes, es la mastigote, y ya esto es una forma intracelular. Él va a tener la característica de que es ovalado, redondeado y que no tiene el flagelo visible. ¿Ok? Aquí está su kinetoplasto, mira, aquí está con C, ¿ves? Okay. Aquí está su kinetoplasto y él va a tener aquí entonces su, flagelo. Él lo que hace es que se vuelve esférico y ya no tiene forma de uso, sino que es esférico. Eso pasa porque es una forma intracelular. Habíamos dicho que es una enfermedad metaxénica y además de que es una enfermedad metaxénica, es una enfermedad que tiene muchos reservorios. Entonces, ya vamos a ver eso. Fíjense aquí está el vector. Existen alrededor de 90 especies diferentes de este señor que pueden transmitir la leishmania dependiendo de la localización geográfica y del clima, y son vectores que a su vez pueden transmitir otras bacterias, como por ejemplo la Bartonella, y este vector en el Nuevo Mundo, porque van a encontrar seguramente en la literatura que la leishmaniasis se clasifica en leishmaniasis de las Américas o del Nuevo Mundo, y hay otra leishmaniasis, digamos, para África y Asia. Nuevo Mundo se refiere a América, a las Américas. Entonces,
vamos a tener este señorito que, a diferencia de lo que estamos acostumbrados a ver en nuestras casas, en nuestra vida cotidiana, que es un mosquito, este señor se comporta diferente, ¿ok? Vean sus características que las vamos a ver bien. Él es pequeño, es como peludito y tiene la característica de que él tiene un tipo de vuelo diferente, lo vamos a ver más adelante, y él es conocido también como, bueno, le dicen en algunos países chiclera, asa blanca, palomilla, mosquito, mosquito palia, le dicen en Brasil, torito, y aquí este nombre que seguro lo han escuchado en algún momento, el jejen. Es importante que ustedes sepan cuáles son los nombres comunes de los vectores, puesto que esos son los nombres que ustedes van a manejar con los pacientes y con las comunidades en donde ustedes estén. Los nombres científicos los dejamos para los trabajos más técnicos, ¿no? Pero tienen que saber relacionarse de manera vulgar o coloquial con el entorno. Entonces, bueno, aquí tenemos vectores del tipo leucemia longipalpis y leucemia panamense, que son los que más comúnmente están asociados a la transmisión de leishmaniasis. Son vectores, aquí tienen algunas características que los vectores, de estos vectores, y estos vectores tienen la particularidad que habitan desde selvas húmedas áridas, y que su vuelo es corto, como les estaba diciendo, un vuelo corto y silencioso de manera saltatoria. Él es un mosquito que no tiene un vuelo, digamos, largo, no está diseñado, por así decirlo, para hacer vuelos largos, para tener un vuelo así como un poco más perfecto, sino que él es un poco torpe. Está densamente revestido de pelos largos y finos. La hembra es la que es hematófaga y requiere los nutrientes que están en la sangre humana para completar su ovipostura, por eso ellos son hematófagos. Tienen hábitos nocturnos y hábitos peridomiciliarios. Esto es muy importante que ustedes lo conozcan, porque de aquí en adelante, cuando hablemos de una enfermedad metaxénica, tenemos que saber quiénes son esos vectores, cuál es la distribución de esos vectores en nuestro país generalmente, y además de eso, cuál es el hábito de ese vector. Si ese vector pica en la noche, si ese vector pica dentro de la casa o está fuera de la vivienda, porque todas estas cosas nos van a dar información importante para el control y la prevención de estas enfermedades. Ok. En cuanto a los reservorios, en general, la especie Leishmania tiene diferentes animales, los cuales son reservorios, ¿no? Entonces, se han adaptado en cada ambiente local en diferentes países que permite el establecimiento de un foco endémico, ya que al haber la presencia de estos animales, que muchas veces son mamíferos, estos animales van a permitir que esté el parásito y que se pueda dar los ciclos de transmisión y generar pues, focos endémicos en esas regiones. Tenemos parásitos en los reservorios, tenemos vector y tenemos virus susceptible. Entonces tenemos todo para que ocurra esa interacción que se va a terminar con un foco endémico. Entonces, bueno, como les estaba diciendo, la interacción es compleja, multifactorial, circunstancial y dinámica, ¿ok? Y hoy en día pues estamos viendo que hay varios cambios ambientales que afectan la dinámica de estas interacciones, ¿ok? Esto porque no estamos en un laboratorio con todas las condiciones controladas y hay cosas que van cambiando, y entonces esto hace que en algún momento pues esas dinámicas de transmisión, de infección vayan cambiando y modificando de acuerdo a estos cambios. Esto lo vamos a ir comprendiendo más adelante. Entonces aquí les traje como más o menos para fijar gráficamente cuáles son los reservorios. Entonces tenemos diferentes especies de animales domésticos y selváticos que pueden ser reservorios, ya que la leishmaniasis puede tener un ciclo urbano y un ciclo rural. Entonces en el ciclo rural están los reservorios selváticos, que son los animales como los primates, roedores, carnívoros, marsupiales,
y algunos casos en Europa el humano es el reservorio principal. Pero vean aquí nuestro amigo el perro, los diferentes especies de roedores, este señorito que está aquí, que lo vemos en todas partes y lo vemos con mucha frecuencia, generalmente ha sido siempre satanizado, pero en realidad es más cuchi y más cariñoso de lo que todo el mundo piensa, y es un animalito muy interesante para estudiar varias infecciones tropicales. Y aquí tenemos los más cercanos a nosotros, que ya sabemos cuáles son, supuestamente, ¿no? Para que tengan una idea de los reservorios. Fíjense ustedes, la leishmaniasis es una zooantroponosis con reservorios en algunas especies, que es lo que ya dijimos, que fue descrita por primera vez en este año por este señor, William Leishman, por eso se llama así, fíjense aquí, Charles Donovan, por eso tiene su nombre, y que puede convertirse a veces en una enfermedad estigmatizante, deformante, discapacitante, y puede ocasionar también la muerte en algunos casos. Recordemos que tenemos una forma visceral. Fíjense ustedes, digamos, estas reliquias arqueológicas, como ya realmente se cree que fueron inspiradas en pacientes con leishmaniasis secundaria o con algún tipo de patología que les produjese perforación del tabique nasal. O sea, fíjense lo antiguo de esta infección y todo lo que ha transcurrido a raíz de eso. Entonces, fíjense. El grupo de enfermedades de transmisión vectorial, esto ya lo dijimos, tenemos que puede afectar piel y mucosas, y este es su vector biológico para las alergias. Entonces, bueno, a nivel mundial, esta enfermedad está clasificada entre las 10 enfermedades tropicales negligenciadas o desatendidas, con más de 12 millones de personas infectadas y con más de 0.9 a 1.6 millones de casos nuevos cada año. Se le asocian 20.000 a 30.000 defunciones al año y es endémica en 102 países y territorios con más de 350 millones de personas en riesgo, principalmente en zonas tropicales y subtropicales. Entonces yo creo que ya aquí con estos números y viendo esto, tenemos una idea de por qué la leishmaniasis es importante, de por qué estudiamos la leishmaniasis, porque fíjense la cantidad y el alcance que tiene esta infección, incluso hoy en día. Entonces, a ver, ¿qué otra cosa aquí? Bueno, en Medio Oriente se concentra el 80% de los casos de leishmaniasis cutánea de todo el mundo. Y los países más afectados son estos países: Irak, Somalia, Sudán y Yemen, en África, los países africanos. Y el 90% de la leishmaniasis visceral está concentrada en Brasil, en India, en Sudán del Sur, Etiopía y Kenia. La leishmaniasis mucosa ocurre principalmente en América, en Bolivia, Brasil y Perú y Venezuela, por supuesto. Entonces, en América, los países con mayor riesgo de afectación visceral: Brasil, Colombia, Nicaragua y Perú, en pacientes. Okay. Venezuela es uno de los países en donde la leishmaniasis es endémica. El 27% de los casos de leishmaniasis en América Latina se registran en las zonas fronterizas entre estos países. Aquí ya hay dos que están en frontera con Venezuela, ¿verdad? Entonces vean ustedes cómo puede ir más o menos esa casuística en Venezuela. Los grupos más vulnerables, por supuesto, los pacientes con algún tipo de inmunocompromiso, en este caso con infección con HIV, eso lo vamos a ver mucho y es bastante interesante. Y otras situaciones que puedan inmunosuprimir. Como factores de riesgo. Acuérdense que cuando se habla de factores de riesgo, siempre nos encanta poner pobreza, desnutrición, hacinamiento. Esas cosas yo no le doy mucho énfasis porque hay que siempre individualizar y entrar en contexto de la patología que estamos hablando. Entonces, yo me quedo con que vivir en zona endémica es un factor de riesgo, hábitat que favorezca la presencia de estos vectores en esta zona es un factor de riesgo, y la movilidad de las poblaciones en estas zonas endémicas, zonas fronterizas, zonas donde los ciclos de transmisión pueden ser silvestres, también es un factor de riesgo, y la deforestación. Cambio climático, por supuesto, pero de manera general, cambio climático hay que explicar un poco más allá cuáles serían los factores, la inmunosupresión y en especial el VIH-Sida.
Ahora vamos a ver rápidamente cómo ocurre esto, cómo ocurre esta infección. Bueno, básicamente el vector va a inyectar, el vector parasitado va a inyectar la forma evolutiva infectante, que en este caso va a ser el promastigote metacíclico, y luego va a pasar ese promastigote, se va a convertir en un amastigote se va a convertir él va a ser va a entrar en contacto con las células del sistema fagocítico mononuclear para ser fagocitado y se va a convertir en un amastigote, y luego dentro de la célula del macrófago, en este caso, se va a reproducir, se va a multiplicar por fisión binaria hasta que estalla la célula y es liberado nuevamente, y al ser liberado entonces se transforma en promastigote. Es liberado, succionado por el vector cuando va a picar al individuo que está infectado, ingiere el parásito en el intestino del vector, se va a transformar en un promastigote y luego va a migrar hacia la probóscide del vector, que es hacer el aparato con el que va a picar al ser humano o al mamífero. Entonces vean aquí más o menos esto es como un resumen, ¿verdad?, de lo que ocurre dentro del vector, y en el del intestino pasa para acá adelante donde va a ocurrir la picadura. Este es otro ciclo para el que le guste un poco más, está en español, aquí lo pueden ver para facilitar la comprensión, pero es exactamente lo mismo. Este incluye los reservorios. Y bueno, fíjense ahora que de acuerdo al país, aquí tenemos por género y especie, la forma de leishmaniasis que nos va a ocasionar los vectores involucrados y los reservorios cuando son conocidos reservorios para estas especies. Entonces, yo creo que con este cuadrito, por eso se los puse en rojo, ustedes pueden ver que tenemos estas especies en Venezuela asociadas a leishmaniasis cutánea, a leishmaniasis mucocutánea o leishmaniasis mucosa, y las formas asociadas también con la enfermedad, con la forma diseminada de la enfermedad. Es como un resumen. Entonces ahora tenemos ciclos de transmisión. Hay un ciclo que es selvático, doméstico y rural. Y hay un ciclo que es doméstico urbano. Entonces selvático, doméstico rural y doméstico urbano. Ok, entonces en el ciclo selvático ocurre cuando es el ser humano que penetra en el bosque o en la selva, como esta imagen, y es picado por los vectores. En ese caso el humano es un hospedador accidental, siendo los reservorios los animales selváticos. En el ciclo doméstico rural y doméstico urbano, el humano es picado por el vector que ingresa al peridomicilio o a la vivienda. En ese caso los animales domésticos o los humanos son los mismos reservorios. Entonces fíjense que una cosa es el humano entrando en un ecosistema, el humano entrando en una selva o en alguna región así endémica que cumpla con estas condiciones, y otra cosa es el vector alrededor del domicilio, en el área peridomiciliaria. Son cosas diferentes y pertenecen a ciclos de transmisión distintos. Entonces, dicho todo esto, ya que hablamos del ciclo biológico de este parásito, vamos entonces a su mecanismo de infección. Recuerden que el mecanismo de infección debe tener claro al menos los tres componentes. La explicación que ustedes quieran dar, eso se lo dejo a la libertad de cada quien, pero no debe faltar la puerta de entrada. ¿Por dónde va a entrar el parásito? A través de la vía cutánea, a través de la picadura del vector infectado. ¿Cuál es la forma evolutiva infectante entonces? El promastigote metacíclico, y el medio de infección es la picadura de este vector biológico, ¿okay? Entonces ya saben cómo ocurre la infección. Ahora bien, los promastigotes, que ya se los dije un poco, son fagocitados por los macrófagos. Necesariamente tienen que ser fagocitados por los macrófagos de la piel y se ubica en una vacuola parasitaria. Esa vacuola parasitaria se fusiona con los lisosomas y se transforma en esto que está aquí, que se llama el fagolisosoma. El parásito es capaz de sobrevivir a la acción lítica y al pH
de la vacuola. Se transforman allí entonces en amastigotes, donde se reproduce por fisión binaria, y entonces allí destruyen las células por un estallido e invaden otras células vecinas. Entonces, esto genera una reacción inflamatoria local que va a permitir que, evadiendo la respuesta inmune, que logrando sobrevivir en el interior de las vacuolas fagocíticas de las células del sistema retículo endotelial. Entonces, la reacción inmune de los predadores contra el parásito y las células parasitadas es en sí el mecanismo fisiopatológico principal aquí en la leishmaniasis, ya que ocurren cambios tróficos de la piel que evolucionan de una mácula a una pápula, puede pasar por nódulos o puede generar nódulos y quedarse de forma diseminada por allí, y finalmente generar la lesión, nuestra lesión satélite, que es una úlcera. Pero ¿cómo ocurre todo esto? ¿Qué es lo que pasa? Porque ¿cómo es que un parásito que entra por una picadura, que se supone que existen células del sistema inmunitario, de la inmunidad inespecífica en este caso, que están listos para atacar y eliminar a ese paciente, cómo es que este paciente, ese parásito, cómo es que este parásito logra entrar dentro de estas células y necesita entrar dentro de estas células y además logra sobrevivir dentro de estas células un tiempo determinado que le permite multiplicarse, estallar esa célula y continuar invadiendo estructuras vecinas? Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa. Principalmente, el sistema inmunológico es el protagonista de la leishmaniasis, donde sabemos que este parásito en sí tiene mecanismos propios de evasión de la respuesta inmune, pero el primero de ellos es que este parásito es intracelular. Entonces ya eso en sí lo ayuda a evadir gran parte de la inmunidad específica. Entonces resiste la acción de las enzimas de los lisosomas porque se va a fusionar con el lisosoma y va a formar una estructura dentro de esas células que se conoce como el fagolisosoma, donde se va a encontrar de alguna manera protegido dentro de esa célula. Y finalmente, bueno, por la formación de un granuloma epitelioide en esa zona. Entonces, esto es un señor de Mongolia, que este señor, estas familias, son familias que se encargan de domesticar estas aves con la finalidad de que les sirvan como aves de caza. Eso es una cosa súper interesante porque esto pertenece a la cultura de las tribus nómadas de Mongolia. Les invito a que lo vean en algún momento si les interesa algo, si no tienen nada que hacer, vean algo que sea interesante antes de ver cosas que no les van a sumar mucho. Entonces se los pongo acá, ¿por qué? Porque fíjense, este animal tiene una capacidad y una visión muy específica de las cosas que le permite a él tener esa relación con el ser humano. Es un ave rapaz. Entonces, de esta manera, copiamos las características de este animal para lo que viene ahora en adelante, para que no nos vayamos a confundir. Entonces, ¿qué es lo que viene ahora? La inmunopatogenia. ¿Qué pasa? La calidad del inóculo influencia en la respuesta inflamatoria determinando la patología causada por el parásito. Entonces, aquí, esta gente vio y dice que depende de la calidad de ese inóculo. ¿Por qué? Porque el inóculo puede ser suficiente o puede que no sea, pero del inóculo a una úlcera todavía hay una patogenia larga, ¿ok? Pero la calidad de ese inóculo va a ser determinante. Entonces, fíjense aquí que tenemos el encuentro de la leishmania con los factores del complemento, que es lo primero que pasa en una inmunidad inespecífica. Entonces, esos componentes del complemento, vamos a suponer que son estos que están aquí, van a interactuar con los antígenos de superficie que va a tener la leishmania y, bueno, se va a lograr inhibir el complemento para que se va a lograr inactivar el complemento para que el parásito pueda interactuar con los macrófagos y pueda ser fagocitado. Porque acuérdense que el objetivo de este parásito es que él sea fagocitado. Ese es su objetivo. Él no quiere evadirlo ahí en ese momento, él quiere entrar dentro del macrófago. Entonces, ¿cuáles son las células inmunitarias que participan en esto?
los macrófagos, las células dendríticas, los neutrófilos y los monocitos. Acuérdense que los macrófagos y las células dendríticas y los neutrófilos también pueden ser células que, además, pueden ser células que son presentadoras de antígenos. Entonces, son células de, como ya les dije, un parásito intracelular obligatorio y su sistema, el sistema fagocítico mononuclear, que ya hemos hablado de eso. Entonces, fíjense qué es lo que ocurre. Ocurre una internalización de la leishmania por las células fagocíticas. Ella va a interactuar, va a haber receptores que van a ser receptores celulares y van a tener componentes solubles en el suero, y estos receptores van a interactuar con los antígenos de superficie de la leishmania, y finalmente, más o menos, esto sería un neutrófilo, y esto sería lo que pasa, que ocurre la interacción de esos receptores aquí, que van a estar aquí en la célula, con los antígenos, y se va a producir entonces la fagocitosis. Ahora bien, aquí lo tienen un poquito más, lo que pasa es que no lo van a poder ver. Aquí están los factores del complemento, están los diferentes tipos de receptores que participan, pero yo les paso la clase y ahí lo pueden ver. Entonces, ¿cuál es el mecanismo efector? ¿Qué es lo que se busca? El organismo busca eliminar esta infección. ¿Cómo o a través de qué? Primero, a través de la inmunidad en específica, y luego busca entonces producir especies reactivas de oxígeno que le ayuden a neutralizar eso y a eliminar ese parásito. Entonces, ¿cuál es otro de los mecanismos de evasión? La inhibición de la formación de los fagolisosomas. La localización en compartimientos no líticos, por ejemplo, cuando él se fusiona, cuando el parásito se fusiona, él va a quedar en un compartimiento donde va a quedar protegido de alguna manera, porque él va a quedar como si fuera dentro de una vacuola, pero no es exactamente eso, pero para que lo comprendan. Y él va a quedar ahí adentro, y ahí él va a resistir la acción lítica. Inhibición o resistencia de la producción de ROS, que son las especies reactivas de oxígeno, y las que forman las NETs, y la resistencia a la toxicidad de las NETs. O sea, tenemos varios mecanismos que ya una vez que se produce una respuesta inmunitaria, estos mecanismos van a ser los principales para tratar de eliminar ese parásito. Entonces, fíjense lo que pasa. Primero va a interactuar con el complemento, luego va a venir los macrófagos, van a fagocitar, y esos macrófagos no van a activarse como tal, sino que va a lograr entonces sobrevivir dentro de ese macrófago. Entonces van a aparecer ahora las células, la inmunidad celular, que son las células de tipo TH1, o sea, va a aparecer una respuesta de tipo TH1, la cual es fundamental y es la respuesta que caracteriza la leishmaniasis, ¿ok? La inmunidad celular. Entonces, ¿qué pasa aquí? La regulación de la expresión de las citoquinas inductoras por las células dendríticas o los macrófagos va a determinar varias cosas, ¿ok? ¿Qué es lo que va a pasar? Puede que están los macrófagos, están los tricomastigones, algunos van a ser destruidos, otros con éxito van a entrar y van a ser parasitados, y esos que van a ser parasitados, al ya parasitar la célula, va a haber la producción de ciertas citoquinas, que van a ser las citoquinas IL-10, IL-2, IL-4, todas ellas van a impedir que el parásito sea destruido. Entonces, si mi respuesta TH1 es eficiente y es modulada correctamente, yo voy a tener una evolución hacia una cicatrización, y finalmente, bueno, voy a tener una infección que va a ser limitada. Pero si esto no ocurre así, por mecanismos o factores que estén asociados al parásito o a la especie específica de ese parásito, o asociados a la respuesta inmunitaria de ese hospedador, puede agarrar otra vía, y puede agarrar la vía hacia una respuesta, hacia una diferenciación
de esa respuesta hace una respuesta de tipo TH2. Entonces, cuando esto ocurre, la respuesta, si a su vez no es regulada, va a generar una respuesta de manera descontrolada y puede ser una respuesta que va a lesionar grandemente al hospedador, como pasa en el caso de la leishmaniasis cutánea, o pueden entrar en un estado de alergia y conducir a una infección diseminada. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí está. Aquí lo que pasa es que yo no sé si ustedes lo ven, pero aquí está. Otra cosa que me faltó decirles, que una citoquina fundamental que interviene y modula toda esta respuesta es el interferón y el TNF. Me faltaron esas dos. Ok, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Los linfocitos de TH1, interferón gamma y los macrófagos por tener bloqueo de las vías de señalización y interferencia con la presentación de sus péptidos antigénicos en asociación con las moléculas de histocompatibilidad de clase 2 y la superficie de los macrófagos y las células de. Entonces, a su vez, hay una interacción que puede ser con otros receptores y tal, que de alguna manera va a hacer que ¿qué va a pasar? Que de alguna manera va a pasar esto. Entonces, fíjense aquí, una respuesta balanceada entre una respuesta TH1 y TH2, donde si yo voy hacia donde hay una inhibición, vean acá, de la producción de esas citoquinas hasta cierto punto y hay un balance, ¿ok? Y esto es lo que yo les explicaba, una respuesta de tipo predominantemente TH1, ¿ok? Modulada por la inhibición de la IL-10 y una respuesta predominantemente de tipo TH2 asociada a la inhibición del interferón gamma. Entonces, esto me va a dar como resultado en este escenario la dominancia. Si yo inhibo aquí, va a dominar la respuesta TH2 y si se inhibe el interferón, vamos a tener predominantemente una respuesta de tipo TH1. Entonces, más o menos, eso es lo que ocurre para dar el resultado de la expresión clínica de lo que es la leishmaniasis cutánea o la leishmaniasis tegumentaria, dependiendo. Entonces, esto es una imagen de microscopía donde pueden ver dentro de algunos macrófagos unos amastigotes. Acá solo se los traje para ver también. ¿Okay? Y bueno, esto es una foto de microscopía electrónica donde supuestamente estos deberían ser los amastigotes dentro de un macrófago. Ahora aquí podemos ver las formas promastigotes pero en cultivo. Y esto lo vamos a diferenciar muy bien en la práctica, no voy a hacer énfasis. Ahora sí, después de que vimos todo eso, la respuesta del TH1, la TH2, del interferón, de los macrófagos, toda esa locura. Sí, es un poquito loco cuando se ve por primera vez, pero ya luego es sencillo porque no hay que profundizar. O sea, a nivel de ustedes no es demasiado, pero sí es importante que tengan claro lo que ocurre. Dependiendo de cómo sea esa modulación de esa respuesta y cuál sea la especie que esté participando allí, vamos entonces a quedarnos con las formas cutáneas de las especies principales en las Américas, la Leishmania amazonensis, brasilensis, guyanensis y panamensis. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Las especies mayormente implicadas, ya se los dije. Vamos a iniciar con manifestaciones cutáneas o cutáneo mucosa en el sitio de la picadura. ¿Okay? Una picada. Vamos a ver una picada, básicamente. ¿Qué es lo que va a pasar? Eso se va a convertir en va a pasar por una pápula, luego se va a convertir en una placa nodular y finalmente va a formar una úlcera de fondo limpio. Esto es muy importante, estas características son muy importantes, que la úlcera de fondo limpio, granular, que va a tener bordes elevados, que van a ser generalmente violáceos, no dolorosos. Esto es una característica también importante, una lesión que no es dolorosa. Puede presentarse una infección bacteriana secundaria y su patrón de crecimiento es centrífugo en el transcurso de semanas
o meses. Esto no pasa en un día, esto pasa en semanas o meses. En fase crónica puede haber cicatrización atrófica con estriaciones concéntricas, no necesariamente que van a indicar curación. Puede haber linfadenopatías. Fíjense esto que dice aquí, que la cicatrización puede ser atrófica en fase crónica y eso no implica que el paciente esté curado. Si le pasamos todo el cuento de la respuesta inmunitaria y de la patogenia, fíjense que si la respuesta es adecuada, probablemente haya un éxito allí en esa infección y haya una curación y una cicatrización final. Pero algo pasa aquí, que ocurre la cicatrización, pero no necesariamente la curación. Y eso lo vamos a ver ahora más adelante. Entonces pueden haber linfadenopatías regionales, linfagitis de distribución esporotricoide, que recuerda a una infección fúngica, y pueden haber lesiones satélites en la misma región anatómica. Ya vamos a ver imágenes de eso. Las úlceras también pueden ser recurrentes. Fíjense lo que les estaba diciendo, una leishmaniasis cutánea localizada, porque aquí está la úlcera, pero su patrón de distribución es esporotricoide. Aquí tiene como unas lesiones satélites y por acá sigue un trayecto. Ahora bien, leishmaniasis cutánea mucosa, la especie mayormente implicada es la Leishmania diana brasilensis, y fíjense ustedes aquí cómo las lesiones son predominantemente ubicadas en las mucosas del tabique nasal, que involucran perforación de ese tabique nasal, y luego vamos a ver que cuando se sufren afectación de las mucosas, generalmente son lesiones ulcerativas también, a pesar de que no se vea con la misma facilidad que lo vamos a ver en la piel. También en las lesiones cutáneas hay úlceras. Entonces la lesión es una lesión de tipo úlcera y que tienden a confluir. Existe destrucción irreversible del cartílago, el nariz, compromiso sinusal de las encías y de la lengua. Puede haber epistaxis, que es un síntoma inespecífico inicial de esta afectación, y puede haber destrucción del paladar duro, paladar blando, y comprometer otras estructuras que estén ahí adyacentes. Un signo característico es la nariz de tapir con el engrosamiento del tabique, el engrosamiento labial y nasal, prurito, rinorrea serohemática. Esos son el tipo de cosas que pueden ser. Entonces fíjense, aquí les traigo una imagen para que ustedes vean bien cómo es esta úlcera, esta lesión que está linda, que tiene unos bordes que son bien definidos, que son elevados, que son violáceos, que su fondo es limpio. Vean entonces las características que mencionamos, cómo es esa lesión, ¿verdad? Ahora, fíjense ustedes, esta es una lesión ya cicatrizada de un paciente que tuvimos por allá en el estado Sucre, que es una región endémica para muchas parasitosis, entre ellas leishmaniasis. Esto es un bebé que tenía aquí una úlcera, fue tratado y hospitalizado además, y curó su lesión. Y aquí tenía otro. Esto fue en el estado Sucre. Vean ustedes lo que les estoy hablando de los tipos de ciclos, los tipos de ciclos que pueden ser selváticos urbanos y que pueden ser cómo son las condiciones. Esa es la profesora allí. Okay. Y aquí tenemos ahora la otra forma clínica de presentación, generalmente implicada en la Leishmania epiphanoi, Leishmania amazonensis y venezuelensis. Vean esto. Esto es diferente a lo que vimos aquí, totalmente. Pasamos de una úlcera a ver esto. Estos son nódulos, ¿verdad? Aquí ya no tenemos más úlceras. Y miren cómo está distribuido esto. Esto está distribuido casi por toda la superficie. ¿Qué pasará allí? ¿Qué habrá pasado ahí? Esto es una leishmaniasis cutánea difusa. Entonces, esta es menos frecuente, gracias a Dios, que son formas raras, mayormente en pacientes inmunosuprimidos, pacientes con defectos de la inmunidad celular. La infección va entonces a progresar y no va a producirse úlceras, sino que la infección va a progresar y va a tener una extensión mayor y va a generar nódulos, donde estos nódulos van con un engrosamiento cutáneo que abarca múltiples segmentos corporales. La leishmaniasis visceral, que es la otra forma de presentación, es la que vamos a ver después. Esto lo vamos a ver con el profesor David en la próxima clase teórica. Y bueno, se caracteriza por
refiere se lo menciona adenopatía pancitopenia. Vean ustedes aquí, esto sigue siendo una leishmaniasis cutánea de un paciente del hospital. Esto era una paciente que tenía una leishmaniasis que estaba en el hospital universitario, una paciente geriátrica con una leishmaniasis mucocutánea que además se sobreinfectó y además le salió una miasis. Obviamente la persona falleció, pero vean ustedes lo complicado que pueden ser las infecciones mucosas. ¿Okay? Son bastante agresivas generalmente. Esto es una foto del atlas de la OPS, la leishmaniasis cutánea, diseminada. Vean los nódulos para que vean más o menos cómo son los nódulos. Esto no vamos a hablar de esto. Eso se refería a este caso clínico, que es una enfermedad diseminada en un paciente inmunocomprometido, que fue paciente del hospital universitario. Y bueno, un año después, el paciente también inició y se reorganizó con su terapia antiviral. Entonces el paciente pues, finalmente cicatrizó sus lesiones. Vean aquí el antes y el después. Y todo esto llevó un tiempo largo. Eso fue un año después para que ese señor se recuperara por ser un paciente inmunosuprimido. Entonces, ¿qué tenemos que también tener en cuenta? Diagnósticos diferenciales. Me interesa a mí que ustedes sepan reconocer esta úlcera, pero que también no vayan a dejar de hacer diagnósticos diferenciales, ¿ok? Porque hay muchas cosas que se parecen, pero no son, y hay muchas cosas que, aunque se parecen y no son, son otras cosas que también es importante que sepamos reconocerlas. Entonces, entre los diagnósticos diferenciales, bueno, tenemos de todo. Tenemos los cronomicosis, como hablamos, cronomicosis, carcinoma vasocelular, carcinoma espinocelular, tuberculosis cutánea, úlceras varicosas, psoriasis, lupus, lupus discoide, vasculitis, un montón de cosas. En la mucosa, en el área nasal, otras infecciones que puedan afectar el área nasal, como por ejemplo la paracoccidiomicosis, que es una micosis sistémica tropical, la lepra también, la enfermedad de Hansen, que ha sido, digamos, como satanizada y tal, y negligenciada. Hoy en día sabemos que incluso todavía es una enfermedad prevalente y es una enfermedad deformante, es una enfermedad que también se escapa de los diagnósticos, y no hay que olvidar. Diagnóstico parasitológico, ¿qué hacemos? Si tenemos una úlcera, ¿verdad? Vamos a hacer un raspado de esa úlcera y vamos a tomar una muestra de esa úlcera por escarificación, y eso se va a teñir con IMSA y se va a observar al microscopio, y si hay amastigotes o si hay los parásitos, los vamos a ver al microscopio. Entonces aquí hay una guía donde ustedes pueden observar y pueden guiarse más o menos cómo podemos hacer nosotros el diagnóstico de las leishmaniasis, de las formas cutáneas, tanto de las formas localizadas como de las formas difusas, y lo que les está diciendo, realizar un raspado o un aspirado de si hay un ganglio y una biopsia. También otra prueba que hacemos, porque sabemos que es una inmunidad eminentemente celular, hay una prueba de intradermorreacción que se llama la intradermorreacción de Montenegro, que es una prueba que podemos hacer para evaluar esa inmunidad, y de acuerdo a la lectura de esa prueba, así como la prueba del PPD, vamos a saber si la prueba es positiva o si la prueba es negativa. ¿Qué pasa? Aquellos pacientes, ¿verdad?, que de repente puedan tener una prueba negativa, pero tienen una lesión, le hagan una lesión, le hagan una biopsia por escarificación o un raspado, hay que buscar y buscar y buscar y buscar, porque si la lesión es muy sugestiva de leishmaniasis, hay que ver verdaderamente y asegurarnos de que eso esté realmente negativo. Entonces, el diagnóstico parasitológico es a través de una biopsia de la lesión, una biopsia del nódulo o de un aspirado de ganglio, pero generalmente es una biopsia de la lesión. Aquí sí nos vamos a quedar con la biopsia de piel. Frotis por aposición, una escarificación de úlcera, tenemos los métodos moleculares y nos apoyamos también, por supuesto, con los métodos inmunológicos, que puede ser un ELISA, etc. ¿Qué otra cosa? Ok, aquí tenemos
cómo deben ser tomadas las muestras y dependiendo de para qué estemos tomando nosotros esa muestra. Eso realmente deberían conocerlo porque si en algún momento tienen un paciente en sus rurales, sepan cómo tomar esa muestra y que esa muestra realmente sea satisfactoria para hacer un diagnóstico. Si toman una muestra y la muestra no sirve y cuando llega al laboratorio no se puede ver nada ahí, perdimos el chance. Entonces, eso deberían conocerlo ustedes. Y aquí tenemos la prueba de Montenegro. Fíjense ustedes que es una prueba que tiene un fundamento que la PPD. Aquí se inocula la leishmanina para determinar una respuesta de inmunidad celular local. La leishmanina se prepara con cultivos de promastigotes atenuados con fenol y se administra de manera, en la cara anterior, de manera subcutánea. Y ahí, bueno, por aquí tenemos el atlas de leishmaniasis de la OPS para los que quieran ver. Hay un video resumen de esta clase, de la parte de la patogenia de la OPS, que está muy bueno y muy bien resumido para ustedes. Entonces yo se lo voy a pasar a mis estudiantes y ellos que se encarguen de distribuirlo. Si no, lo buscan por ahí, OPS, patogenia, ahí les debe salir. Tratamiento, sales antimoniales. ¿Okay? Eso no es objetivo de parasitología médica de tercer año, pero es bueno que lo conozcan, es bueno que sepan que esto tiene que ser tratado, porque si no es tratado puede pasar años en que esta enfermedad se cure o puede realmente progresar a complicaciones. Entonces, tenemos las sales antimoniales pentavalentes y tenemos la otra opción, que es la anfotericina B liposomal, de manejo hospitalario. ¿Okay? Entonces, tenemos más o menos el tratamiento, que es el glucantina, el tratamiento de elección, para que sepan, tratamiento que ha escaseado en Venezuela y que ha hecho que lo que vimos como regiones endémicas y tal, no sé qué, haya cambiado, ahorita la anfotericina B, haya cambiado y que ahora veamos los ciclos y los focos endémicos activos en las regiones urbanas y en las regiones también selváticas. Pero hoy en día en Venezuela tenemos transmisión activa en focos, por ejemplo, en zonas de Latillo, bastante cercanas a la región metropolitana. Entonces, veamos esto con respecto al tratamiento. Seguimiento de esta parte. Ok, prevención y control. ¿Qué hacemos? Bueno, aquí tenemos medidas de la OPS para la prevención y control, pero acuérdense que el mapa que les había hablado anteriormente, leishmaniasis cutánea localizada, leishmaniasis cutánea mucosa y leishmaniasis cutánea diseminada. Entonces, fíjense ustedes que cuando tenemos la tríada epidemiológica, las medidas de prevención y control tienen que ser en cada uno de esos eslabones. ¿Okay? Y además, aquí tenemos la participación de un vector, donde tenemos que incluir las actividades de control vectorial para el control de las infecciones. Entonces, medidas de control ambiental, medidas de control mecánico físico y control químico, que podemos hacer con diferentes insecticidas que tenemos aquí, que son los aprobados y los que más se utilizan para rociar las viviendas. Prevención, control de vectores y posible erradicar los reservorios, detección temprana de casos y tratamiento oportuno. Acuérdense que el ser humano en sí, el ser humano parasitado, continúa siendo fuente de transmisión y también puede comportarse en un reservorio, si estamos hablando de ciclos urbanos, y bueno,